Estimados amigos ecuatorianos, os saludo desde Madrid. Esta va a ser mi intervención en el tercer Congreso de Crítica, Filosofía y Teoría del Arte Contemporáneo, coordinado por mi admirado y buen amigo Hernán Pacurucu, y voy a impartir una conferencia que se titula El retorno irreprimible de la extrañeza, con motivo de este congreso dedicado a las estéticas otras. He tomado la decisión de plantear una conferencia que, como vais a comprobar, es en cierto sentido una revisión o una reformulación de algunas cuestiones que tienen que ver con el texto de Sigmund Freud del año 1919 sobre lo siniestro, adaptado o vinculado a cuestiones del arte, la cultura y la estética de nuestro tiempo. Comienzo con la conferencia. El primero de los fragmentos trata de el sentido que tiene hoy habitar los diccionarios o introducirnos en el campo de las articulaciones lingüísticas. Dice así: en una conferencia realizada en 1929 en la Architectural League de Nueva York, Buckminster Fuller advirtió que la máquina para habitar era, en buena medida, una máquina de mudanzas, lo que viene a convertir la casa en una ultrametáfora. Desde el futurismo italiano hasta Le Corbusier, arranca una fascinación por el automóvil, unas comparaciones altisonantes, como sabemos, con la Victoria de Samotracia, en la famosa frase de Filippo Tommaso Marinetti: un automóvil a toda velocidad es más bello que la Victoria de Samotracia, o incluso comparaciones entre el automóvil y el Partenón, que vienen a camuflar el vértigo de la guerra, pero también el oscuro deseo de arrojarse a la destrucción total. Algo inquietante inflama el imaginario vanguardista, como si se tuviera la certeza de que el horizonte será inevitablemente catastrófico. Buckminster Fuller terminó su discurso visionario sobre la casa del ingeniero con una declaración absolutamente demoledora. Dijo: he llegado a la conclusión de que la construcción es responsable de casi todos nuestros males. David Lynch, muchos años después, revelará que su película Carretera Perdida está inspirada en una frase desconcertante que dice: una casa es un sitio donde todo puede ir mal. Aquí tenemos que retomar a aquella noción de lo unheimlich que, según Schelling señaló, es todo lo que, debiendo permanecer secreto y oculto, se ha manifestado. Se trata de un concepto que tiene, sin ningún género de dudas, una procedencia estético-literaria, viniendo a designar el límite de lo bello. Unheimlich es una palabra en todos los sentidos sospechosa, que en la deriva de la traducción termina sedimentándose en nuestra lengua como lo siniestro, pero también da acogida a otros términos como lo ominoso y perturbador. Es lo inquietante a fin de cuentas, y este término tiene dentro de sí la negación, que pertenece al orden de lo pavoroso, esto es, aquello que genera angustia. El comienzo, apuntó Martin Heidegger en 1935, es lo más pavoroso y lo más violento. Esto es un Heimlichkeit, esto es un no estar en su propia casa originaria. Sin embargo, estamos acomodados en lo inhóspito, lo que no supone necesariamente que hayamos aceptado la angustia. Heidegger era consciente, sin duda, de ese proceso en el que resulta casi imposible habitar, pero no descartaba que pudiera producirse un acontecimiento que introdujera un cambio de tonalidad. Suponiendo, leemos en su libro Identidad y Diferencia, que espere a nuestro encuentro la posibilidad de la composición, lo que llamaba el Gestel, esto es, la provocación alternante de hombre y ser en el cálculo de lo calculable, nos hable como el Ereignis, el acontecimiento que expropia al hombre y al ser para conducirlos a lo propio de ellos, habría entonces, dice Heidegger, un camino libre en el que el hombre podría experimentar de modo originario lo ente, el todo del mundo técnico moderno, la naturaleza y la historia, y antes de todo, su ser. La técnica es el medio de la movilización total, produciéndose por medio de su despliegue el desbordamiento de cualquier casa y la aparición de lo inquietante del Das Unheimlich. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esa movilización, esa conversión del mundo en campo de batalla ubicuo, no es meramente
lo disolvente, sino que ahí puede resplandecer la libertad. La palabra emplazar indica en el crucial texto La pregunta por la técnica, Martin Heidegger, la palabra emplazar en el rótulo estructura de emplazamiento, Gestell, no mienta solamente el provocar, al mismo tiempo tiene que conservar la resonancia de otro emplazar del que deriva, a saber, de aquel producir y representar que en el sentido de la poiesis hace que venga a dárselo presente. Este producir que hace salir delante, por ejemplo, al colocar una estatua en la zona de un templo y el solicitar que provoca que hemos estado considerando ahora, son sin duda fundamentalmente distintos y sin embargo están emparentados en su esencia. Ese traer delante poético tiene que desbordar lo que tenemos enfrente en todo momento. Lo que tenemos enfrente es, en buena medida, la ultrabanalidad catódica, la cimentación de la soledad en Internet, el proceso acelerado de la decepción política. En el búnker se pierde todo heroísmo. En esa arquitectura actónica solo quedan detritus, huellas del miedo, testimonios de nuestra época que ha sido bautizada como la época de la gran demolición después del atentado del World Trade Center. El desierto crece, escribía Félix Duque en su libro El mundo por de dentro, ontotecnología de la vida cotidiana. Lo salvaje está ya en el interior, pero también, y en el mismo respecto, como una contradicción viva, somos sedentarios, porque ya da igual dónde vayamos. Todo va siendo preparado para que en todas partes nos sintamos en casa. Y hoy sentirse en casa es, valga la paradoja, estar desahuciado. Vale recordar el eslogan de una conocida agencia de viajes alemana: déjenos que programemos sus vacaciones. Estamos afectados por el síndrome de Babel, específico de nuestro multiverso, aunque fácilmente tras un viaje programado podamos caer en lo que vagamente se llama síndrome de Estocolmo, esto es la familiaridad con los guías convertidos en verdugos e incluso el retorno placentero a la tortura turística como una forma única de afrontar lo que llamamos todavía el tiempo muerto. Tenemos que marcharnos de casa, sea como sea, aunque finalmente el destino termine por ser sencillamente deleznable, un cuchitril en el que se consuma una estafa. Porque en última instancia, los sujetos son conscientes del carácter inhóspito de la ciudad cainita. Ese primer hombre que míticamente amuralla el territorio y cimienta el espacio habitable, es un delirante, alguien que se desvía del surco. No es raro que encontremos refugio precarios y llenos de miedo en el búnker, sobre todo cuando se extiende la sospecha de que acaso una casa, a pesar del fuego resguardado de la memoria, no fue nunca un hogar. Todo hogar, indica Félix Duque, es sentido como tal cuando ya es demasiado tarde, cuando ya se ha perdido. Hogar es el lugar de la infancia, de la falta de un lenguaje delimitador y clasificador dominador, el lugar de los juegos, la prolongación cálida y anchurosa del claustro materno. Y es imposible, y si lo fuera, sería indeseable y decepcionante volver a la casa, al hogar y al seno materno. La casa, ese lugar por simplificar al máximo en el que habitamos y en el que se come, es en muchísimos sentidos lo indigesto. La vivienda, como ha advertido Peter Sloterdijk, aparece como generadora de redundancias o como máquina de hábito, cuya tarea es dividir en familiares y no familiares la masa de las señales que llegan del mundo, candidatas a ser significativas. En nuestro estado de arrojamiento generamos el techo común de la inmunidad, que es esa inmunidad propiamente lo que protege la comunidad. La institución del derecho del amo de la casa, leemos en el monumental volumen Esferas 3 de Sloterdijk, configura el ideal latente de toda inmunidad, suponiendo que se la interprete como poder de decisión sobre la admisión o no admisión de lo extraño en el ámbito de lo propio, para lo que ya hay que concebir siempre lo propio como una composición efectiva inmunológica de lo propio y lo no propio. Inmunidad implica una fuerza previsora frente a la fuerza vulnerante, interioriza antes de proteger. La vivienda da así espacio al unheimlich, eso familiar reprimido que reaparece de pronto, llevando consigo el rastro de algo maternal. La ambivalencia de lo siniestro es equiparable a la del fármaco, fármacon, veneno y antídoto, y a lo de los hacer,
sagrado y execrable, una cuestión que podría interpretarse a partir del texto de Freud sobre el doble sentido antitético de las palabras primitivas, un texto de 1910. Sigmund Freud asoció lo siniestro al temor a que un objeto sin vida esté, de alguna manera, animado, pero también guarda relación con el pánico ante la posibilidad de perder los ojos, esto es, aún paradójico, verse cegado. La obsesión por la castración y la experiencia del doble como retorno de lo mismo apuntalan una suerte de destino nefasto concretado en una criminalidad que no puede desaparecer. Hablando del factor de repetición y de la sensación de inermidad de muchos estados oníricos como algo asociado con lo siniestro, Freud pone un ejemplo que en realidad es un fragmento de su experiencia. Leo ese fragmento. Cierto día, al recorrer una cálida tarde de verano, las calles desiertas y desconocidas de una pequeña ciudad italiana, vine a dar a un barrio sobre cuyo carácter no pude quedar mucho tiempo en duda, pues asomadas a las ventanas de las pequeñas casas solo se veían mujeres pintarrajeadas, de modo que me apresuré a abandonar la callejuela tomando por el primer atajo. Poco después de haber errado sin guía durante algún rato, encontréme de pronto en la misma calle, donde ya comenzaba a llamar la atención. Mi apresurada retirada solo tuvo por consecuencia que después de un nuevo rodeo vine a dar allí por tercera vez, mas entonces se apoderó de mí un sentimiento que sólo podemos calificar de siniestro, y me alegré cuando, renunciando a mis exploraciones, volví a encontrar la plaza de la cual había partido. Termina la cita. El padre del psicoanálisis está encerrado en un laberinto que alude a una cacería visual, y es la cacería visual de las prostitutas en el burdel, una especie de carnaval grotesco en el que él estaría sin saber cómo, completamente desnudo. Ese volver inconscientemente a un sitio de una normalidad inquietante, finalmente sórdido, lleno de rostros, dice Freud, desmascarados, el abismo de un deseo repugnante, ¿acaso sea la revelación de que será un destino deseado? Lo siniestro, definido por Freud en su ensayo de 1919, no sería realmente nada nuevo, sino más bien algo que siempre fue familiar a la vida psíquica y que sólo se tornó extraño mediante el proceso de su represión. No hace falta para pensar en lo espeluznante remitir a la casa habitada por los fantasmas, ni tampoco a la catalepsia o a la ensoñación de volver al seno materno. Podemos mentalmente colocarnos, por ejemplo, en la casa de las perversiones de Blue Velvet de David Lynch, en aquel armario desde el que se contempla voyeurísticamente la escena sadomasoquista. Ahí, como en el término Unheimlich, asistimos a la ambivalencia completa, temor y placer, extrañeza y cotidianidad, miedo a ser descubierto, cuando tal vez esa escena esté representando para aquel que está encerrado lleno de temor en el armario el deseo de ser reconocido. Lo peor es cuando comprobamos que tras el velo no hay nada y terminamos petrificados no por la medusa sino por el vacío. Basta con leer los diccionarios para encontrar que el Unheimlichkeit nos emplaza en la casa del hombre, aunque sea propiamente un lugar de ausencia. El hombre es el animal simbólico que, sobre el fondo inacabable de la pared de la nada, comienza el trabajo del mito. Como Lacan advirtiera, Unheimlich parte de la castración simbólica de la falta que viene a faltar. Tal vez esa sea la gran catástrofe, que no tenemos nada en qué pensar. Lo único que permanece es una especie de ronroneo, los gestos nerviosos que se agarran a cualquier cosa, la vieja preocupación por ciertos objetos. Recordemos esa sacralidad establecida en ciertas culturas arcaicas de ciertos objetos e imágenes en los que se deposita una ontología social. Esto es, una certidumbre existencial imprescindibles para culturas que de ninguna manera tenían asegurado su ser, sino que más bien experimentaban amenazas perpetuas y sobre todo la inminencia de la catástrofe. En el fondo, más allá de la termodinámica social, todo regalo está envenenado, forma parte de la mentalidad retributiva, de esa cadena en la que el sufrimiento está codificado como una cuenta corriente. A falta, valga el juego de palabras, de lo que nos falta, nos entretenemos en las perversiones, junto al infantilismo que no es ajeno a la violencia. En nuestro imaginario se produce una suerte de monumentalización de la mirada perversa, en la que aparece un miedo frente al otro, o mejor, una anticipación de esa catástrofe inmanente que es en realidad la propia dinámica del deseo. Recordemos
lo que Lacan llamó extimité, designando algo extraño que está en medio de la intimidad, algo que estaría conectado con el núcleo traumático del goce que designa como das Ding, la cosa. Debido a esta cosa, advirtió Slavoj Žižek en Mirando al sesgo, en cierto punto el amor al prójimo se convierte necesariamente en odio destructivo, de acuerdo con el lema lacaniano que dice te amo, pero hay algo en ti, algo que es más que tú, el objeto A, por medio del cual te mutilo. Conocemos la idea surrealista de la imagen como encuentro de lo heterogéneo, el paraguas y la máquina de coser sobre la mesa de disección, ese mismo entre comillas lugar por el que Artaud decía que había que hacer pasar el cuerpo porque el cuerpo está mal hecho. El artista Stelarc ha radicalizado la mutación tecnológica del cuerpo en un delirio sintomático que lleva a la deconstrucción de los órganos humanos. Sostiene Stelarc que sólo si ajustamos la arquitectura del cuerpo será posible reajustar nuestra conciencia del mundo. Dice este artista, durante mis representaciones empecé a hacerme preguntas sobre el design del cuerpo humano y cuanto más trabajo, más creo que de aquí en adelante el cuerpo será obsoleto. Detecto algo siniestro, esto es familiar y extraño, en este integrismo de lo poshumano, de la misma forma que el melodrama contrautópico de la película Blade Runner, tensado entre la violenta muerte de algunos replicantes como la que es tiroteada y su cuerpo destroza partes de cristal, en las puertas de cristal y las confesiones del que haya visto cosas que nosotros jamás veremos, que se desliza hasta el sueño inhóspito de que los juguetes y lo inanimado cobren vida. Desde la experiencia del niño que desnuda la muñeca, la deja calva e incluso la trocea, hasta la violencia caníbal de la matanza de Texas, hay caminos laberínticos, aunque también atajos, y acaso se explique por qué en los intermedios de los programas infantiles de dibujos animados se anuncian películas nocturnas plagadas de asesinatos, pesadillas infectas y sexo decorativo, como si hubiera que comenzar a educar a los niños para soportar la carnicería. Algunos artistas reivindican, como hiciera Walter Benjamin, los desechos como territorio fértil para las imágenes. Estamos casi todos afectados por el síndrome de Diógenes, acumulando sobre todo basura mental. Sabemos que el ámbito de la cultura está circundado y sometido a la penetración constante de la inmundicia. Alan Caprow, poseído por el furor futurista, declaró que el intercambio verbal por radio entre el centro de naves espaciales tripuladas de Houston y los astronautas del Apolo 11 ha sido mejor que la poesía contemporánea y por supuesto que los movimientos aleatorios que los compradores hacen en un trance inexplicable en los supermercados son más ricos que cualquiera de las cosas que se han hecho en la danza contemporánea. En una época en la que todavía se aprendía de todas las cosas y sobre todo, como decía Venturi, se aprendía de Las Vegas, era natural que se reivindicara la magia de lo cochambroso, el placer de lo tirado por el suelo, que el polvo continuaba, Caprow, el padre del happening, de debajo de las camas y los desperdicios de los vertederos industriales resultan ser ejemplos más convincentes que la reciente oleada de exposiciones que presentan residuos desperdigados por el suelo. Da la impresión que ya hace medio siglo, concretamente en 1966, Caprow comenzaba a deprimirse al comprobar que toda la historia del arte y de la estética estaba literalmente empeñada en una momificación de la vida y en una pantanosa indistinción. Si no hay una clara diferencia entre un ensamblaje de sonidos y un concierto de ruidos con suspiros, entonces decía, no hay una diferencia clara entre un artista y un chatarrero. A lo mejor se trataba de no añadir más cosas en el paisaje del arte contemporáneo, que estaba completamente repleto. Ben Botier, uno de los artistas vinculado a Fluxus, presentó una obra titulado El Museo de Ben, en la que entre otras cosas había una concha, algo de madera y un montón de porquería, al lado de los cuales colocó un cartel con el siguiente texto: si desde Duchamp es arte todo, ¿significa eso que esto también es arte? Si la respuesta es sí, ¿por qué ir a los museos y no simplemente bajar a los sótanos? En la exposición Esto es mañana, arte de los 60, montada en la Tate Britain y remontada en el año 2004, se produjo un acontecimiento inquietante, pero bastante familiar. Una señora de la limpieza confundió una obra de arte con una bolsa de basura. Un día antes de que se inaugurara la muestra,
Gustas Mesger, autor de la instalación titulada Primera demostración pública del arte autodestructivo, se percató de la ausencia de la bolsa que debía estar junto a un mural de nylon corroído por pintura ácida. Aunque la bolsa de basura fue recuperada del contenedor de la Tate, estaba ya tan perjudicada que el artista decidió hacer otra. Esa institución tan seria y profesional ha instruido a su personal de limpieza para que el macabro error no vuelva a producirse. Un portavoz del museo exculpó a la señora, francamente deprimida, que cumpliendo con su trabajo puso las cosas en su sitio. ¿Cómo iba a saber? Dijo lo que se suponía que era. Es decir, ¿cómo iba a saber que esa bolsa de basura era una obra de arte? Ciertamente no cabe flagelar a esa mujer a la que suponemos azorada después de haberse desembarazado de la escatológica realidad del arte contemporáneo, aunque tampoco es el momento para escuchar sus disculpas. Los herederos de la mierda de artista de Manzoni sienten que los restos malolientes son todavía difíciles de gestionar. ¿Acaso hay que ir preparándose para una digestión escatológica? Constantemente aparece en la estética contemporánea lo escatológico, o en otros términos, lo imposible de limpiar, algo que introduce una anomalía como algo que es peor que lo simplemente indecoroso. En el seminario sobre la mirada, Jacques Lacan postula que esta, la mirada, preexiste al sujeto, que la viene a percibir como una amenaza, como si la mirada le interrogara. Hasta puede llegar la mirada a simbolizar la carencia expresada en el fenómeno de la castración. Algunas formas del arte rechazan el viejo mandato de pacificar la mirada, prefiriendo que el objeto se levante con su carga de horror o con el deseo pulsátil de esa realidad. Respondiendo Lacan a la cuestión sobre la relación entre el gesto y el instante de ver, ofreció de repente un argumento que tiene algo de interpolación y dijo lo siguiente: la autenticidad de lo que sale a la luz en la pintura, esto se encuentra en los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, está menoscabada para nosotros, los seres humanos, por el hecho de que solo podemos ir a buscar los colores donde están, o sea, en la mierda. No dejemos de lado el aroma de lo siniestro o, convocando sórdidamente embriagados, la condición Heimlich del retrete. Recordemos la anécdota, por ejemplo, del váter de oro de Mauricio Catelán, instalado en el Guggenheim de Nueva York, y que luego, con recochineo, nunca más oportuno el término, fue ofrecido a Donald Trump para que sirviera como decoración de lujo en la Casa Blanca. En el resto, en la parte maldita, hay una verdad que escapa a las presiones de la lógica racional. Lo abyecto reclama, aunque parezca sorprendente, el tacto, lo repugnante y asqueroso, que puede ser, en algún sentido, tremendamente sensual. Lo siniestro es lo fantástico encarnado, ese ámbito anómalo en el que los deseos bañados de temores primordiales tienen ahí su carta de naturaleza. Mike Kelly, un artista radical que comisarió la muestra de Uncanny en la Tate Liverpool en el 2004, se sentía orgulloso porque, según dijo, se cagaba en los pantalones. Parece que el desastre estético actual tiene como consecuencia un especial amor a los genitales, pero también una especie de pánico frente a lo radicalmente otro, semejante a la obsesión del neurótico que contempla el sexo femenino como algo absolutamente siniestro. Pero advierte Freud, ese lugar, esa cosa siniestra, es la puerta de entrada a la vieja morada de la criatura humana, al lugar en el cual cada uno de nosotros hemos estado alojados una vez, la primera vez. Se suele decir jocosamente que el amor es nostalgia, y cuando alguien sueña con una localidad o con un paisaje, pensando en el sueño dice: esto lo conozco, aquí ya estuve alguna vez. Entonces la interpretación onírica está autorizada a reemplazar ese lugar por los genitales o por el vientre materno, de modo que también, en este caso, lo unheimlich es lo que otrora fue heims, esto es lo hogareño, lo familiar, desde mucho tiempo atrás. El prefijo negativo in, antepuesto a esta palabra, es en cambio el signo de la represión. ¿Acaso tras el portón duchampiano, me refiero a Tandoné, que nos incita al voyeurismo, no esté solamente la materialización de la antigua fascinación por la micción de su hermana, sino los restos de un crimen, el ejemplo de la iancia del sujeto inconsciente? Cuando uno mira a los ojos del criminal, parece que no hay nadie en casa, de la misma manera que cuando uno contempla el cuerpo despedazado sosteniendo
una lámpara que ilumina un paisaje pintoresco en la instalación que está en el Museo de Filadelfia, no encuentra ninguna interioridad, es decir, todo está fuera, en un afuera inhóspito. El siguiente fragmento lo he titulado Cuando el tiempo deja de ser interesante. Ojalá vivas tiempos interesantes, resulta que no es lo que creíamos. Se ha dicho muchas veces que esta frase, ojalá vivas tiempos interesantes, es una maldición china. Ralph Rugoff ha rescatado esta frase, que según parece pronunció Robert Kennedy cuando viajó a Sudáfrica en el año 1966. Lo que le interesa a Ralph Rugoff, curator de la última Bienal de Venecia, es mostrar obras que ofrezcan un lugar para reflexionar sobre la complejidad del ser humano, asumiendo los tremendos problemas que tenemos y también con la lúcida toma de conciencia de que desde este dominio artístico es muy poco lo que se puede hacer para cambiar la situación. Después de la inanidad tediosa que desplegó Christine Marcel en la Bienal de Venecia el 2017 bajo el patético título de Viva Arte Viva, en las antípodas del recitativo pretendidamente marxista que propició Oqui en Weser en el año 2015 y con el recuerdo entusiasta del giro Fringe que con enorme lucidez desplegó Massimiliano Gioni en su Palazzo Enciclopédico del 2013, la propuesta de Ralph Rugoff se ha quedado sin duda en tierra de nadie, ni provocadora ni banal, con poca energía crítica, aunque haga guiños a lo que llama temas candentes. Aunque Rugoff declaró que no pretendía un tema en la Bienal, tratando de escapar de la inflación discursiva, tampoco renuncia a las cuestiones políticas, como es evidente en piezas como El muro rematado por alambre de espino de Teresa Margolles o en El barco que naufragó en el 2015 en el Mediterráneo causando la muerte a 700 migrantes colocado por Christophe Buchel en uno de los espacios exteriores de la zona del Arsenale. La cruda alusión a las políticas bunkerizadas de Trump o la violencia contra las mujeres y a la brutalidad de los cárteles de la droga está reforzada por la vecindad de instalaciones como la de Xuanyuan y Pengyu con un brazo robótico que parecía remover sangre. Frente al testimonio crítico de Margolles, el ready-made que recuerda la trágica muerte de los que buscaban una vida mejor adquiere un tono cínico, resultando inadmisible el título de esa instalación que es Barca Nostra. Apropiarse, pienso, del dolor de los demás con este monumentalismo pseudo comprometido solamente puede servir para apuntalar la compasión neoliberal, el discurso vacuo de la toma de conciencia frente a los males del mundo que lleva a la postre a dejar que todo siga rumbo a peor. Con toda justicia poética se ingresa en el pabellón central de los Giardini a través de una niebla artificial que ha generado Lara Favaretto. Rugoff eligió la frase de ojalá vivas tiempos interesantes, según cuenta, porque quería optar por un tema que no sonara demasiado negativo, esto es, no quería añadir gasolina al incendio. Esto no quiere decir que no termine vendiendo humo. Slavoj Žižek recuerda en una de las conversaciones de su libro Pedir lo imposible que en China le dijeron que esa frase, espero que vivas en tiempos interesantes, los chinos se la habían escuchado a los occidentales. Es típico, dice Žižek, atribuir algo a alguien y luego cuando hablas con él resulta que no sabe nada del tema. Casi un siglo después de que Heidegger indicara que el aburrimiento es una tonalidad ontológica fundamental, hemos consumado la depresión espectacular, un carnaval global que no produce ni diversión ni, por supuesto, lo diverso. La japicracia no puede ocultar su cimentación farmacológica, devenido todo ese storytelling del emprendedor un impulso inconsciente a tornarnos estrictamente bipolares, esto es maníaco-depresivos, o sintomatológicamente localizados en el déficit de atención, esa hiperactividad que literalmente nos desactiva en el sedentarismo de las redes. Arrastrados por la turistificación, encarnando ese sonambulismo social del que hablara Gabriel Tarde, no tenemos ya ni interés en los souvenirs. No podemos seguir caminando sobre el abismo como si fuéramos el coyote, ridiculizado en loop o comprimido en un gif, perseguidos o persiguiendo al correcaminos. Tampoco, salvo si somos delirantes a carta cabal, estamos en condiciones de comulgar con las ruedas de molinos de la paradoja de Sterling, esa excrescencia pastelera del discurso buenrollista que nos vende el arco iris de la felicidad personal como utopía de temporada, mientras la violencia lenta globalizadora sigue reduciendo las periferias a la condición de tierra baldía.
Hemos experimentado, en cierto sentido, lo siniestro histórico, una experiencia colectiva ante sucesos inaceptables, como son las demoliciones del 11 de septiembre del 2001, el atentado de las Torres Gemelas y el posterior despliegue de la llamada guerra contra el terrorismo, que no es otra cosa que el estado de excepción planetario. Y también hemos experimentado la caída del sistema del turbocapitalismo financiero del 9 de septiembre, aquella caída de Lehman Brothers, que es en realidad la imagen inicial de una catástrofe que lo que va a imponer es el austericidio neoliberal. No es irónico, como apunta V.J.T. Mitchell, que cuando tuvo lugar el derrumbe del sistema financiero mundial, el artista Damien Hirst subastara un becerro de oro macizo, símbolo de la codicia, el materialismo y la idolatría. Con su astucia habitual, Banksy, entre comillas, apareció en Venecia durante las jornadas inaugurales de la Bienal. Plantó sin permiso sus bártulos de pintor callejero cerca del Puente de los Suspiros como si quisiera vender unos cuadritos que componían el paisaje más imponente de esa ciudad que en todos los sentidos se hunde. Un imponente crucero que se levanta por encima de todos los venerables monumentos. Unos días después, como si todo remara a favor de la coherencia en la estética del desastre, un crucero perdió el control en el canal de la Giudecca y arremetió contra otro barco turístico de menor tamaño. Da la impresión de que todas esas embarcaciones interesantes no tienen otro destino que el naufragio. Casi un año después de que el penoso dibujo de la niña con el globo de Banksy se autodestruyera en una subasta de Sotheby's, resulta que vuelve a salir a venta en Christie's en una especie de resurrección con recochineo. El título de la pieza de Banksy, la nueva pieza, lo dice todo. El título es «No puedo creer que los imbéciles realmente compren esta mierda». Como Ernst Jens sugiere en su ensayo sobre la psicología del Unheimlichen, la mayoría de los hombres se apoyan en lo heredado y tienden a revelar franco misoneísmo, esto es, una aversión casi patológica hacia lo nuevo que puede socavar sus cómodas certezas. Desde hace tiempo tenemos un ejemplo de insurgencia estética que podía denominarse la política Varlevy, recordando el famoso I would prefer not to, prefería no hacerlo. Tenemos que tener claro que poner fin a la falsa actividad no es ni una tarea del duelo ni un mero private joke, un chiste privado. La ironía solamente se puede usar en situaciones de emergencia, porque si se prolonga en el tiempo, puede transformarse en la voz de los condenados a quienes termina por gustarles la celda. La ley simbólica solo está interesada en mantener las apariencias y nos da libertad para explayarnos con nuestras fantasías siempre y cuando no traspasen los límites del dominio público, a saber, cuando apuntalan el orden de las cosas. Estamos viviendo nauseabundamente el día de la marmota, un eterno retorno de lo siempre igual, sin drama, ridículo y a la vez fruto del cinismo post-ideológico que hace que la fórmula fracasa mejor beckettiana termine por estar desbordada en un empaquetamiento del hacer que se hace. Mientras en la Bienal de Venecia seguían jugueteando con embarcaciones siniestras, este verano pasado los turistas de la playa de Lampedusa tuvieron enfrente de sus ojos el barco de Open Arms. La catástrofe, dijo Michael Mann, parece ser algo abstracto, perdido en la lejanía, hasta que finalmente se presenta ahí delante. Asistimos así al retorno abrumador de la desigualdad. Conocemos de sobra lo que supone el capitalismo de la externalización, como lo ha calificado Stefan Lesenik, que no conoce límites inmanentes y se parece a unas permanentes rebajas de enero de los valores. Su lema, el lema del capitalismo de la externalización, es el de liquidación total. Hay literalmente que acabar con todo. Sloterdijk sostiene que la llamada sociedad de consumo y de acontecimientos se inventó en el invernadero, en aquellos pasajes con techo de cristal de comienzos del siglo XIX en los que una primera generación de clientes vivió la experiencia de respirar el aroma embriagador de un mundo interior cerrado de mercancías. Aunque tengamos lo que Benjamin calificó como manía hogareña, en realidad tenemos horror domiciliario y preferimos estar en un sitio inhóspito como el centro comercial que, tal y como sugiere Josh A. Romero en La Noche de los Muertos Vivientes, es el lugar de la memoria de los zombies. Gracias al aire acondicionado disfrutamos del gran ejemplo del espacio basura, apropiadamente descrito por el arquitecto Rencoljas, y asumimos gozosamente nuestro papel de post-flaneurs en el paisaje de la precariedad, ese paisaje que literalmente nos consume.
En la conferencia de Buckminster Fuller con la que comencé, esta conferencia que abría este texto, este ensayo, al modo de un MacGuffin, se venía a proponer la construcción, decía Fuller, de casas como máquinas con el valor de reutilización, que pudieran ser montadas en cualquier parte. Si usted, decía Fuller, ha vivido algunos años en una casa así y quiere emprender un viaje por Europa, mande una nota a una lavandería. La llamarán, recogerán la casa, la lavarán y limpiarán, plancharán la casa y la volverán a montar. Y cuando usted regrese de vacaciones estará en una nueva casa. Es una buena recomendación para la época de el estar fuera de casa permanente, para esa forma del Unheimlichkeit que analizó Anthony Widler en su libro sobre la Architectural Uncanny. Es la delirante conversión de la vivienda en vestimenta. En realidad lo que tenemos que planchar es al otro, que como afirmó provocadoramente Zizek, el otro siempre huele mal. Nuestra vida líquida, espumosa y burbujeante requiere de toda una lógica de la inmunidad que regule aquel amontonamiento poroso de elementos que, según Gabriel Tarde, determina a la sociedad cuya conexión capital consiste en aparentemente no contradecirse. El prójimo, el otro, está de más. Topológicamente el otro está demasiado cerca. No podemos olvidar que Das Unheimlich acaso tenga su mejor traducción, como Jacques Lacan sugiere, en la palabra exilio. La historia de la humanidad podría caracterizarse como la mutación de la hospitalidad en hostilidad. Lo siniestro nos recuerda al huésped indeseado, a la materialización fantasmal de la fobia al otro, pero también manifestación de nuestro tremendo desamparo. La sentencia de Petronio, primus in orbe deos fecit timor, el temor creó primero a los dioses, resuena en la contemporánea política del miedo. Aunque Dios, nietzscheanamente hablando, haya muerto, su fantasma no deja de atenazarnos y, por supuesto, no hemos prescindido de la tela de araña gramatical que nos sujetaba, o para ser más preciso, nos encadena a la deuda, la culpa y la mala conciencia, en el sentido de los ideales ascéticos de la genealogía de la moral. Sobrevivimos a duras penas en estancias inhóspitas, allí donde se produce la revelación objetual, dominados por la angustia que surge cuando experimentamos el exilio de mi subjetividad. Tendríamos que haber leído Los elixires del diablo de Hoffman, aunque también sabemos, como indicó Freud, que aquí uno se pierde un poco. Tal vez debamos arriesgarnos en ese laberinto fantasmal, manteniendo en la memoria el final del Resplandor de Stanley Kubrick y experimentando en la pérdida de la hostilidad el retorno de lo reprimido, que no es otra cosa que la hospitalidad, antes por lo menos de que estemos completamente liquidados, desahuciados en nuestra propia casa. Esto es lo que quería plantear en esta conferencia, una pequeña reflexión sobre algunos aspectos que podemos prolongar desde el texto de 1919 de Sigmund Freud para tratar de comprender lo inquietante, la extrañeza de lo familiar, la otredad que habita en la cultura y que puede ser una dinámica para el pensamiento contemporáneo. Un saludo de nuevo para todos los que estáis escuchando esta conferencia y sobre todo agradecer que me hayáis invitado una vez más a participar en estas actividades de este congreso sobre filosofía, crítica y teoría del arte contemporáneo. Os deseo lo mejor.